Diga, Señor, a él, a Karim, a sus hijas y su hijo, que tú estés con ellos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso para ellos. Amén. Y para mí es un placer y un gozo estar aquí delante de ustedes para estar ya en los finales de la predicación expositiva del libro de Éxodo. El libro de Éxodo para mí, les decía, le comentaba a alguien en esta semana, les decía que Dios me dio el privilegio de leer y estudiar sobre la ley de Dios. El Señor me dio ese privilegio y ese mismo privilegio quiero que lo sientan ustedes, de que el Señor nos permitió este tiempo para hablar de la salida de Egipto, que es nuestra salida del mundo. Hablar de la ley de Dios, que es como el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos, y hablar también del tabernáculo, que es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Si ustedes pueden ir conmigo al mismo versículo de la semana pasada, los mismos capítulos de la semana pasada, 32. Estamos viendo el becerro de oro. Y qué bueno que ya está ahí en la pantalla estos versículos bíblicos de los capítulos 32 al 34 nos están sirviendo de base para nosotros estudiar lo que sería un revés espiritual. Y déjenme decirles que como esto es mucho contenido, la semana pasada no pudimos terminar la enseñanza. En esta semana vamos a tratar de copilar lo más que podamos porque nuestra serie está terminando, pero si no, vamos a tener una tercera parte del revés espiritual. ¿Por qué es tan importante estudiar esto? Porque cada uno de nosotros va a tener una falla en el camino. Cada uno de nosotros se va a ver entre la espada y la pared en algún momento. En su vida espiritual, un bajón emocional. Alguien va a estar pasando por cualquiera de estas situaciones difíciles. Y si nosotros nos olvidamos en esas situaciones de quién nos salvó, imagínense ustedes qué sucederá con nuestras vidas. En esos momentos, para poder salir de esos bajones espirituales, de esos bajones emocionales que podamos tener, nosotros debemos de estar sostenidos de la mano del Señor. El caso de el becerro de oro en Israel es como la caída. Es como la caída de Adán y Eva. Y ese caso y la caída de Adán y Eva y cualquier otro ejemplo están en la palabra del Señor para que nosotros nos veamos retratados ahí y sea una advertencia también para nosotros evaluar nuestros caminos. Tenemos que evaluar nuestros caminos. ¿Cómo estamos? Necesitamos nosotros a ese Salvador que nos salvó la primera vez. Ahora necesitamos que nos sostenga. Cuando estudiábamos el tabernáculo, eso era lo que decíamos. El Señor que nos salvó, ese mismo Señor nos sostiene. Amén. Ahora vamos a la palabra del Señor, a Éxodo 32. Como predicamos justamente del capítulo 32, versículo 1 y 2, los voy a obviar. Ahora vamos al 3 y vamos a entrar al ídolo directamente. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de las manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y las personas dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto.
Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Saltando un poco más adelante en el versículo 8, dice el Señor: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Nosotros estamos trabajando bajo una máxima que dice: si nosotros olvidamos a Dios, siempre habrá un ídolo que ocupe su lugar. ¿Cómo nosotros caemos en idolatría? Cuando nos olvidamos de Dios. Saben que esto es una cosa que el Señor exige que esté en primer lugar. Y entonces nosotros, cuando le quitamos la primacía, inmediatamente otro ídolo que estaba ahí esperando su turno ocupa el lugar de Dios. Si somos rápidos para olvidar, entonces nosotros tenemos que ser intencionales para recordar. Eso fue del sermón de la semana pasada. Una máxima también digna de que nosotros la tuiteemos. Y dice: si somos rápidos para olvidar, tenemos que ser intencionales para recordar. ¿Recordar qué? Recordar que el Señor nos salvó. Eso estaban olvidando ellos, que el Señor los sacó de Egipto, y entonces ahora se tardan Moisés y se tarda Dios en la montaña haciendo todos los planes del tabernáculo y de la ley. Entonces ahora ellos acuden a adorar otros dioses. No, debemos de recordar, en situaciones difíciles debemos de recordar nuestra salvación. Debemos recordar que el Mesías prometido volverá. Eso lo dice el Señor cuando Él vino. Él dijo: miren, tengan, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un vino, hay un pan, ese es mi sangre, este es mi cuerpo. Hagan todas estas cosas que en memoria de mí. Rememoricen las cosas que ustedes están o pueden olvidar. Hagan esto regularmente. Recuerden la salvación que fue pagada a precio de sangre. Si nosotros recordáramos constantemente nuestra salvación que fue a precio de sangre, nosotros no la cogiéramos liviana. Costó mucho. Es gratis, pero costó mucho para aquel que fue el autor de nuestra redención. Tenemos que recordar también a través de las obras poderosas de Dios que están aquí en su palabra. Hay muchas historias bellas ahí y de personas que han pasado por situaciones, principalmente los salmos, personas que han pasado por situaciones difíciles y el Señor los ha levantado. También debemos de recordar cuando estamos con nuestros hermanos, recordar la belleza de nuestro Dios. Por eso el Señor nos llama a cada uno de nosotros, ustedes saben cómo, parte de su cuerpo. Y es que la iglesia es el cuerpo visible del Mesías, de Cristo Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Que la cabeza, que es Cristo Jesús, es invisible y el cuerpo es lo que es visible aquí en la tierra y somos tú y yo. Nosotros vemos al Señor cuando vemos a nuestros hermanos. También nosotros debemos de recordar a través de las canciones el Evangelio de Cristo Jesús, su salvación. Esta canción para mí es una canción espectacular, la que cantamos ahorita. Cada vez que me siento que voy a hacer algo nuevo, que voy a ir a dar un paso nuevo, yo la pongo. La pongo porque el Señor regularmente nos llama así como a dar nuevos pasos y nuevos lugares, y así el Señor
nos ayuda. Hay una canción que dedicábamos la semana pasada que era He decidido seguir a Cristo. Cada vez que usted canta He decidido seguir a Cristo, miren, le da un golpe duro a Satanás que lo está esperando en el mundo. Y tú dices, no, yo he decidido seguir a Cristo. Tú reconfirmas tu pasión por el Señor y lo declaras ahí, tu salvación. He decidido seguir a Cristo y te acuerdas de que tú no vas a volver atrás, nunca jamás, sino que tú vas a dedicarte al Señor. Ahora, ante un Dios olvidado, un ídolo encontrado. Ese es nuestro primer punto para el día de hoy. El primer punto nos va a decir que Aarón le dio respuesta de una vez al pueblo. Él se está tardando Moisés, el Moisés ese, lo decíamos la semana pasada, también Dios se está tardando. No, pero espérense, hay una solución rápida. Denme todos sus aretes, vengan. Recogieron los aretes, que eran de oro, los fundieron, y entonces con un buril, así como los maestros también de madera tallan, así también los de hierro también tienen su forma con que tallar, y tallaron una vaca, tallaron un becerro de oro. Un Dios olvidado da a luz un ídolo encontrado. Me gusta mucho indagar en detalles. Y este detalle de la oreja o del, ¿verdad? Como que tú dices, wow, desde ese tiempo las personas tenían aretes, tenían perlas enganchadas en diferentes lugares. Los pendientes se enganchan en cualquier lugar. Puede ser en la cabeza, las orejas, las argollas, muchísimas cosas pueden ser lo que estas personas tenían. Pero básicamente dice que las que estaban en las orejas de las mujeres, de los hijos y de las hijas, ellos lo llevaron. Y tal vez ellos aprendieron esto en Egipto, o tal vez consiguieron estas joyas en Egipto, y estas joyas tal vez representaban una protección como un talismán. Habían dos cosas en ese tiempo. Ya estos son un poco de historia y especulaciones, pero habían dos cosas para las cuales se utilizaban estos aretes. ¿Para qué usted se pone un arete hoy en día? ¿Verdad? Es parte de ser adornada, etcétera, etcétera. Pero hoy, en este tiempo tenía un significado. O que tú eres esclavo, o que tú pertenecías a, o también que tú tenías algo que tú lo tenías como un talismán. Como a veces hoy en día muchas personas utilizan una cruz, un rosario, una puca, algo. Y ese tipo de talismán podía contrarrestar las cosas malas que venían hacia donde ellos, claro, en sus creencias. De ahí fue que salió el becerro. De ahí salió el becerro de oro. Y todos sabemos lo que dice en Romanos 1, que las personas se pervirtieron de tal modo que dejaron de adorar al Creador. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adorar a la criatura. De adorar al Creador, adorar a la criatura, eso es un bajón, un revés espiritual que el Señor desagrada. Y por eso en su ley, en el número 1, en el número 2 de sus leyes y mandamientos, Él dice que no adorarás a dioses y no se harás incluso de Él imagen, que eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo una imagen de Dios, porque a este becerro le dijeron, aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ese es tu Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Para que nosotros hablemos de un ídolo y le sacamos provecho aquí en una iglesia cristiana, regularmente nosotros tenemos que hablar de ídolos del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos con un ídolo a cuesta y diciendo, mira, este es tu Dios, vengan, adoren. A mí me encantan las cruces porque me acuerda mucho de que Jesús murió y resucitó en este lugar. Pero cuando veo una cruz con un Cristo ahí crucificado y van las personas como a amar, a tocar y a servir
esto tú dices como, wow, es chocante. Tú estás haciendo imagen de algo y también lo estás adorando. Es muy chocante. De hecho, todas las personas que leen la palabra del Señor y la leen juiciosamente, dirá, yo no creo en la idolatría. Yo no creo en nada hecho de mano de hombre. Una cosa de, por ejemplo, que haya una escalinata, como hicieron aquí, que le hicieron una plataforma y lo exaltaron y después brillaba como el oro y después lo tocaban y se arrodillaban delante de él y todas estas cosas nosotros diríamos, o todo el que lea la Biblia juiciosamente diría, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no puede ser. Ahora, en nuestros corazones nosotros desarrollamos ídolos. Ídolos que sí son intangibles y sí controlan nuestras vidas. Y voy a hacer de toda esa lista que yo he dicho anteriormente de ídolos del corazón. Aquí solamente cogí los 3 primeros. Dicen, por ejemplo, la idolatría del control. Mi vida tiene valor si puedo controlarlo todo. La idolatría del poder. Mi vida tiene sentido si tengo poder o influencia sobre los demás. Número 3, la idolatría de la aprobación. Mi vida solo tiene sentido si soy amado y respetado. Y hay muchos más ídolos del corazón que nosotros pudiéramos pasarnos el día entero de hablar y hablar de estos ídolos. Sin embargo, aquí en la palabra del Señor hay un ídolo al cual nosotros tenemos que enfrentar en el día de hoy. Y es un ídolo que si yo conocerlos a ustedes bien, yo diría que muchos de nosotros lo han adorado. Y sin conocerlos tal vez a todos, por estadística dijera que más de la mitad actualmente adoran a ese Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos va a decir que este ídolo, aunque tiene una forma de buey, aunque tiene una forma de toro, aunque tiene una forma de becerro o una vaca, y hablando de eso, puede que sea, cuando yo lo mencione, una vaca sagrada. Y cuando toque esa tecla en este mensaje, puede hacer que muchas personas digan, con eso no te metas. Con eso no te metas. Así es que vamos a ver los versos que siguen del 5 al 6 y vamos a hacer una pequeña referencia, una interpretación de esto en el Nuevo Testamento por Pablo en Corintios. Un Dios que muchos cristianos adoran. Cuando Aarón, el versículo 5 del capítulo 32, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama. ¿Cuál fue la proclama que hizo Aarón? Mañana será fiesta para el Señor. Ustedes saben que hubo una proclama recientemente en Nueva York, en la Gran Manzana, para reactivar las fiestas y las actividades típicas de este lugar. Todos conocíamos antes a Nueva York, que decía que Nueva York nunca duerme. Y cuando vino la pandemia, ¿qué sucedió? Las luces estaban apagadas en la noche. Y tú dices, wow, por fin se apagaron las luces, porque todo el que ha viajado a Nueva York, lo que le gusta es eso, pararse en el río Hudson en la noche y ver todas las luces encendidas. ¿Qué significa esto? Que esa gente todavía están trabajando a todas las horas de la noche, o están trabajando o están haciendo fiesta, y tú lo conseguías a las 12 de la noche, en pleno diciembre, en pleno frío, en plena nieve, lo veías en la calle patinando. Eso quiere decir que esa es una ciudad de muchas actividades. Eso es una ciudad de muchas fiestas. Y en medio de esta fiesta, lamentablemente, sucedió algo inusual. Unas personas tan inteligentes, unas personas tan, no sé qué decir de Estados Unidos, la capital del mundo económica de los años por lo menos
2000 para atrás, ¿verdad? Llegó un huracán y tuvieron que suspender la fiesta. ¿Qué significa esto? Yo quiero fiesta, aunque la gente se muera. Ese es el mensaje que hay detrás de eso. Yo quiero fiesta. Yo quiero que esto vuelva a ser lo que nosotros éramos antes. Personas fiesteras, personas que gastaban, personas que estaban ahí en medio del todo. Y a pesar de que se nos hayan muerto 33,000 personas de COVID, nosotros queremos eso. Y la fiesta se tuvo que suspender justamente cuando empezó la tronada y cuando se veía todo ya oscuro. Yo vuelvo y digo, personas inteligentes. Ellos saben desde el día 1 que se forma el huracán, su trayectoria hasta el día que llega allá. Tienen el control de todas esas cosas. Sin embargo, cuando tú estás empeñado en adorar un ídolo, mira, es mejor que te maten. Dame hijo o muero, dijo la esposa de Jacob. Y su idolatría fueron sus hijos. Y efectivamente, cuando nació el segundo hijo, el Benjamín, murió. Dame hijos o muero. Y así es, nuestros dioses, nuestros ídolos nos llevan a la muerte. Tal cual como decía la lectura del principio, que creo que la leyó Flor, decía, el maligno tiene un fatal final. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Ya sabemos que este ídolo es fiestero. Es fiestero. Y República Dominicana, que es, ustedes saben que República Dominicana es la capital del teteo. La capital mundial del teteo, porque estamos hablando de la capital, Nueva York, la capital mundial económica, ¿verdad? Pero ahora también tenemos que ver nuestra nación. Nuestra nación es la capital, es conocida mundialmente por hacer fiestas, no después de la pandemia, no después de ponerse la vacuna, no después de estar inmunizados, no. Las fiestas en República Dominicana eran clandestinas y durante la pandemia. Ahí era que se hacían las fiestas con gusto. Mañana será fiesta para el Señor. Sin un día programado por Dios, ni nada por el estilo, ni humillación, ni búsqueda del Señor, ni a cumplir sus mandamientos, ni nada que implique sacrificio, sino que fiestas. Y dice el verso 6 que al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Ay, hermano, si el día de la oración, si el día de la convocatoria dominical, en la matutina sabatina y la de los miércoles o cualquier convocatoria de oración que se haga en cualquier lugar, en cualquier iglesia, si nosotros tuviéramos ese afán de levantarnos temprano, de ofrecer holocausto, de traer ofrendas de paz. Pero seamos sinceros, si ese es nuestro corazón. Ese es nuestro corazón cuando nosotros sabemos que hay fiesta. Ese es nuestro corazón cuando nosotros sabemos que hay esa libertad donde nosotros podemos expresar nuestra pecaminosidad. No es lo mismo. Y yo te lo digo, porque yo no lo conozco a todos ustedes, yo te lo digo por mí. Yo te lo digo por mí, mi hermano. Mire, si yo voy para un paseo el sábado en la mañana, ¿qué ustedes creen que yo hago? En la noche no duermo. Yo no duermo en la noche preparando todo y viendo y la loncherita y lo que vamos a hacer y el picnic y todo lo demás. Ready a la 1 de la noche. Ahora, hay que estar a las 5 de la mañana en el sitio para arrancar y llegar a las 8. ¿Qué yo hago?
Me levanto temprano, con pila. Vámonos. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Nosotros nos gusta la recreación, nos gustan las fiestas, nos gusta lo que no nos causa estrés. Y eso no es un ídolo per se, pero estamos viendo aquí cómo se convirtió en un ídolo. Esto es una advertencia, esto es un cuidado, cuidado a lo que tú le estás dando mayor importancia, dejando de hacer tal cosa. Acuérdense que esto es una escala de valores. Valoramos a Dios más que todas las cosas. Todo me es lícito, de hecho. O sea, pastor, ¿qué es lo que usted está hablando en contra de eso? Si todo me es lícito. Pero hay que ver si eso te está conveniendo, si eso te está edificando, si eso te está ayudando y no te está dominando. Ahí está la advertencia. De hecho, quien dijo esto fue Pablo y a quien se lo dijo fue a los corintios. Así es que yo quisiera que vayamos ahora a 1 Corintios 10, 7. Y nosotros veamos ahí algunos versos bíblicos de cómo Pablo, pensando en esto que estaba sucediendo en este tiempo de un becerro de oro, también les dice la misma advertencia a cada uno de ellos. 1 Corintios capítulo 10, ¿cuál es el título en sus Biblias? Dice amonestación contra la idolatría. No quiero, hermanos, escuchen, un poco larga, si no, búsquenlo también en sus Biblias. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube, que pasaron todos el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Esa roca quién es? Cristo. Cristo. Y cuando nos tocó predicar sobre eso, hicimos referencia a este verso, que Cristo es la roca. Ahora, el versículo bíblico, el 5 de 1 Corintios 10, va a dar un giro. Y dice, pero la mayoría de ellos de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron rendidos o tendidos en el desierto. Y pasando ahora al verso 7, que es el que más me interesa, dice, ni sean idólatras como alguno de ellos, según está escrito. ¿Qué era lo que estaba trayendo desde el pasado Pablo hacia los corintios? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea que ahí está, las fiestas y los juegos estaban incluidos en esa idolatría que había en ese lugar. Yo no me pude quedar así y yo dije, pero ven acá, ¿qué estaba pasando en Corintios, en ese pueblo tan espectacular, verdad? Que tenía tantos pecados. ¿Qué estaban pasando? Bueno, había una festividad en este pueblo. Eran unas celebraciones que se celebraban desde el 582 antes del Cristo y se celebraban en honor a Poseidón, dios del mar. También dios de los caballos, dios de los terremotos. Ese es un dios poderoso en la Grecia antigua. Tenían lugar cada 2 primaveras en el santuario del Istmo de Corintio. Todo lo que unía ese istmo en Corintio eran invitados a esa fiesta.
Y eso consistía en una serie de competiciones. Habían competiciones musicales, habían competiciones atléticas y todos saben que estas personas andaban desnudos, tirando aros y corriendo y peleando. Y otros eran artistas cantando y compitiendo en rimas, en prosas. Y consistían en una serie de competiciones. Los ritos, y ahora vamos a la parte religiosa. Dice, los ritos se centraban en torno a unos pozos en los cuales eran llevados toros negros como sacrificio en aquel lugar. Es probable que esta ceremonia, con la asistencia de todos los atletas, delegados de toda Grecia, fuera el acto de apertura, un acto de adoración a la fiesta y al juego. Estas personas, volviendo al Éxodo, pidieron a Aarón que les hiciera una vaca de oro. Y ellos se sentaron a comer, a beber y a jugar en ese lugar. Entonces, ¿cómo sería un día común de cada uno de nosotros con un becerro de oro? Bueno, un día común, en nuestro día pedimos un delivery, encendemos Netflix, vemos una serie, no la serie, el capítulo de ese día, sino toda una serie completa. Y entonces nos la pasamos chateando por las redes sociales al mismo tiempo que vemos Netflix. Otra cosa que yo me acuerdo como ahora y me llegó a la mente cuando estaba estudiando esto. Este es el botón rojo que yo le dije que iba a tocar. Cuidado el que sangra. Por eso voy a ponerme yo de ejemplo ahora mismo. Yo me acuerdo hace esa misma cantidad de años, como 12, 13 años, cuando el Señor nos había señalado y nos habían dicho la confirmación no solamente del Señor, sino de los hermanos. Este puede ser el pastor, puede dirigir, puede enseñar. Ok, amén, vamos a dirigir, vamos a enseñar en esa célula. Yo me acuerdo que ya yo tenía 2 años viviendo aquí en esta zona y me habían regalado para mi cumpleaños un PlayStation. Una cosa que yo admiraba cuando yo era joven. Pero cuando yo era joven era como un Nintendo, era una cosa aplastada ahí con 2 o 3 botones. Cuando a mí me enseñaron esto, que tenía como 15 botones, yo dije, yo voy a necesitar 2 manos para esto. Yo voy a necesitar un curso especial y Call of Duty y la guerra y la cosa y los juegos. Y no, y en ese tiempo también se estaba levantando, ¿saben qué? Los juegos en línea, donde tú podías jugar con otra persona y tú no tenías que juntarte con él. Tú podías conversar, podías decirle, mira, yo estoy escondido aquí, a que no me encuentra, o al revés, jugar del mismo equipo. Y todo eso era tan espectacular y me llenaba tanto mi vida. Y justamente, no teníamos como ni 6 meses o 3 meses que habíamos comprado ese aparato. Justamente el Señor me había hecho un llamado a su obra. Mis hermanos, miren, eso fue coger ese aparato, así mismo todavía estaba la caja, gracias al Señor, meterlo en la caja, taparlo, guardarlo y vendérselo a mis amigos que todos jugábamos. Todos jugábamos, no éramos solteros, eran casados, sin hijos, algunos que vivíamos aquí en la zona, teníamos tiempo de más, no hacíamos muchas cosas y siempre había un día de algo. Y así se formó la iglesia, porque había un día de PlayStation, había un día de baraja, había un día de qué sé yo qué, y el martes era el día del break, era el día de tomar tiempo para Dios, para decir, bueno, mira, tenemos que hacer un balance de lo que estamos haciendo en este lugar. Y tuve que radicalmente sacar los pies a algo que me atraía tanto en ese tiempo. Y hoy que yo estoy viendo todo eso, yo dije, Señor, tú me libraste del infierno y de la muerte. Tú me libraste de una perdedera de tiempo, de crear un Dios en mi corazón. Ahora bien, ¿cuántos
de los que están aquí todavía pueden estar atrapados en estos dioses. Dioses que nos quitan el tiempo. Como yo no lo conozco todos ustedes, yo traje estadísticas de la nación y del mundo. Una persona en internet se pasa de 6 horas 45 minutos diariamente. Ah, pastor, espérese, es trabajando que estamos. Es trabajando que estamos, no es teteo ni nada de eso. ¿Cómo vamos a estar en eso, en medio del trabajo? Oh, pero ven acá, pastor. Ah, bueno, en las redes sociales se pasan un país latinoamericano, incluido República Dominicana, cada persona estadísticamente dura en las redes sociales 2.25 minutos. 2 horas 25 minutos en las redes sociales. ¿Haciendo qué? Trabajando. No, trabajando. Yo tengo una empresita ahí, conozco gente y lo que sea. Bueno, miren, yo he visto niños que si no le dan un aparato, no comen. Yo he visto otros que si no le dan un aparato, no atienden. Y yo he visto otros que si no le dan un aparato, gritan. ¿Por qué? Porque tú le has dado un Dios en sus manos. Yo me acuerdo que en los 2000, donde se empezó a sexualizar todo, hermano, mira, hasta la botella de Coca-Cola. Cuando se empezó a sexualizar todo, en ese tiempo, yo me acuerdo de las historias de los pastores que decían que las hermanas iban, pero pastor, ayúdenme, mi hija anda con unos pantalones cortos y no se lo quiere apiar, va a los sitios y con eso es que sale y trabaja y todo lo demás. Ya eso es normal hoy, estamos hablando de hace mucho. A lo que el pastor les respondió, ¿y quién te compró? ¿Quién le compró esos pantalones? O sea, ¿quién se lo compró? Porque si es un niño, una niña, si es un adolescente, una preadolescente, no tiene dinero para estar comprando pantalones. O sea, alguien le está imponiendo algo. Entonces, nosotros volvemos a ser los responsables de nuestro hogar. Pastor, ahora, eso se traduce porque eso fue hace mucho, ahora se puede traducir, pero pastor, mire, esta gente con los celulares, con el internet, con los dispositivos, y yo le digo, pero ¿quién se lo compró? Hay que decirle lo mismo. Yo no le he dicho eso a nadie, pero ahora sí en el mensaje. Pero ¿quién se lo compró? ¿Quién se lo compró? Miren, yo tengo un celular y yo puedo usar una nueva estadística a que los adolescentes de aquí tienen un celular mejor que el mío. Yo he visto adolescentes con celulares iPhone 12, iPhone 11 y iPhone X. Yo lo he visto. Para hacer trabajo, puede ser, son fotógrafos, son artistas, pero también tienen su TikTok. Y si hay algo que a mí me da pena, es ver a mis hijas, si se puede decir, de la iglesia. Tiquitín, 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 tiquitín. Por eso es que algunas me han bloqueado. Me han bloqueado. Es difícil esto. Porque eso puede ser juzgado ahora mismo. Pero pastor, qué radical usted es. Esa es la cultura. Esa es la cultura del momento. De hecho, este tipo de Dios responde a la cultura del momento. Va cambiando de momento en momento. Y se dieron cuenta cómo fue aquella vez con el becerro y después entonces en Corintios. Y miren ahora cómo le estoy haciendo
una aclaración de cómo eso se mueve ahora en este tiempo. Para mí el temor, uno de los temores, y voy a caer de nuevo en Éxodo. Para mí uno de los temores es que el Señor, tanto en Éxodo como en todo en toda la Torá, por decir los 5 primeros libros de la Biblia, habla de la primacía de Dios. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y es difícil decir que alguien que dura 2 horas con 25 minutos en un día, es difícil demostrarme a mí que dura 3 horas buscando del Señor diariamente. Para decir, no, es que eso es secundario. Eso es secundario, eso. Para mí es como, eso no me hace daño a mí, eso no es un ídolo en mi corazón. No, el Señor ni está guapo conmigo por eso. El Señor no está nada guapo conmigo por nada de eso. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios diariamente? Te voy a poner un reto para esta semana. Como tú eres latino y vives en República Dominicana y hay una estadística clara de 2 horas 45 minutos, que tu tiempo para el Señor sea mayor que el tiempo en las redes sociales. No te digo que en el internet, porque nosotros trabajamos con el internet y hacemos demasiadas cosas ahí en eso. Pero de hecho hay algo tan especial, no sé si este tenga eso, pero tal vez este sí lo tenga. Hay algo que te dice la cantidad de tiempo que tú invertiste durante una semana. Así es que el reto es fácil. Ya tú tienes este. Ahora tú lo que tienes que coger una mascotica y decir cuánto lloré todos los días y cuántas veces leí la palabra de Dios. Va a ser, y me traen esa estadística la semana que viene, por favor. Va a ser retante eso para cada uno de nosotros. Va a ser retante. Miren, en Japón, un lugar que no pierden tiempo y son sumamente desarrollados, la estadística dice que ellos nada más duran 51 minutos en las redes sociales. Sin embargo, en otros lugares, no quiero mencionar, pero por si acaso hay algunos aquí o algunos nos ven, pero aquí en Latinoamérica, Brasil, voy a mencionar 2 o 3, Colombia, y algunos duran 3 y 4 horas diario. Es la media allá. Señores, el entretenimiento, y esto lo cogí creo que fue de Deseando a Dios. El entretenimiento es un Dios fácil y vacío. ¿Has dejado de esperar a que Dios se mueva para revelarse en su palabra, para ayudarte a tomar una decisión importante, para traer la curación o la sanidad o la reconciliación que has estado pidiendo y has decidido distraerte con algo más divertido en su lugar? Es una reflexión breve para jóvenes en Deseando a Dios sobre ese capítulo en específico. Pensemos en nuestro tiempo. ¿Cuánto estamos dedicando al Señor? En un día normal, en nuestro día cuando nos levantamos, ¿cómo le dedicamos el tiempo al Señor? Ahora vamos a responder y vamos a hacer una evaluación para esta semana. ¿Cuánto dedicamos a las redes sociales? Pero como no estamos hablando de lo que vamos a hacer esta semana, sino de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque yo quiero humillar al pecador ahora mismo. Escuche bien esta pregunta. ¿Cuál es tu Dios?
cuál es tu Dios. Porque aquí amor también se traduce con tiempo. No solamente en casa con los hijos. Que ellos traducen amor como el tiempo que me dedican. Aquí también. En Dios también eso es amor. Cómo tú administras tu tiempo, cómo tú le dedicas tiempo para el Señor, si tú lo tienes en un lugar de primacía, si es primero en todas las cosas, si es lo mejor, si es el tiempo más sólido, de mayor carácter. Y hablando de carácter, un Dios como el entretenimiento forja hombres y mujeres, y digo hombres específicos, porque nosotros somos muy dados a ese tipo de entretenimiento y juegos. Forma hombres de poco carácter. De poco carácter. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a nuestros hijos ahora a hablarles sobre el amar a Dios? Amar a los demás. Sobre el respeto. Sobre la disciplina diaria que deben de tener. Sobre la veracidad, hablar la verdad y vivir por la verdad. Sobre la cortesía, la valentía, la limpieza, señores, la limpieza, la productividad. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a enseñar valores a nuestros hijos? Que nuestros hijos entonces están dedicados a un tiempo perdido como el entretenimiento. Un chico que está en esto del internet se emboba de los juegos en el internet. No es una persona social, no es una persona que tiene buena sociabilidad, porque la sociabilidad se consigue con el papá ahí diciendo, mira, salúdalo, míralo a la cara, dile hola, mi nombre es Esdras Oyer, ¿y tú quién eres? Es un placer yo hablar contigo. Y ese tipo, y creo que hemos hablado eso, de los niveles de comunicación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que tú te interesas por los demás. Bueno, eso no se ve en el entretenimiento, tú te interesas por ti mismo. Porque hay algo en los ídolos, y es que al final la gloria se comparte entre ese ídolo y tú. En el Señor no es así. En el Señor nosotros nos gozamos por darle la gloria a Él. Así es que sucede en el cristianismo. El entretenimiento es un ídolo que hace cristianos débiles de carácter y te hace querer todo lo fácil en la vida. Si resumo esto rápido, puede ser que me dé tiempo a concluir en el día de hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Moisés estaba en la montaña buscando a Dios. ¿Qué diferencia hay un líder, verdad, aquí abajo, con todo ese pueblo y todas esas situaciones, y un líder en la montaña buscando al Señor? Entonces, si tú estás en la montaña, si tú no eres de ese 50% o más que están metidos en este rollo del entretenimiento, ora por los demás. Ora por los demás, intercede a favor de los demás. La oración lo puede cambiar todo. La palabra del Señor dice que el Señor mismo decía, déjame y encenderé mi ira contra ellos y los voy a consumir. Es más, y de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación. Y Moisés dijo, no, Señor, Señor, ¿por qué enciendes tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte. Y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que le haría a su pueblo. Oremos por una generación entretenida. Si tú has estado o estás pasando por este revés espiritual, también más adelante la confrontación de Moisés a Aarón, su propio hermano, porque los líderes también fallan.
es algo espectacular que nosotros podemos aprender de eso. Número uno, nosotros debemos de pedir perdón al Señor por esa condición. Ah, pero usted vuelve, pastor, a decir que eso es más grave de la cuenta. Sí, porque nosotros como número dos debemos de reconocer nuestros pecados y no podemos minimizar el pecado de la idolatría que hace competencia con Dios en nuestros corazones. Él lo estaba minimizando, él dijo, ¿ustedes saben lo que dijo Aarón? Mira, ustedes tardaron mucho. Entonces, la gente me dieron todos sus aretes, yo lo tiré al fuego, ¿y saben lo que salió del fuego? Un becerro de oro. No fue así, Aarón. No fue así que sucedió. Entonces, reconozcamos nuestros pecados y no minimicemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. El que confiese sus pecados hallará misericordia. Aprovecha la oportunidad y arrepiéntete. Ustedes saben que hubo una oportunidad ahí de arrepentimiento. El 25, si usted está de nuevo allí, yo sé que es tarde y discúlpenme los 2 minutos que le voy a coger para concluir. Capítulo 32, versículo 35, viendo Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido ese desenfreno para burlarse y ser burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, pero ven acá, los que estén a mi favor, los que crean que el Señor es digno de ser adorado, júntense conmigo. Y los que crean que el becerro de oro fue el que lo sacó de Egipto, entonces váyanse con él. Váyanse con él. Una parte siguió a Moisés, pero la otra parte, incluyendo ustedes saben quién, siguió a Moisés. Aarón. ¡Ja! No iba a fallar él ahí. Él siguió a Moisés, él sabía la situación. Entonces, los que no se quisieron arrepentir, sucedió que murieron en ese mismo día. Porque la idolatría es un pecado, al igual que todos los demás, que lleva a la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Por eso debemos de recordar que todo pecado lleva a la muerte. Ahora Moisés de nuevo en su misión como de intercesor, ¿verdad? Él vuelve a Dios y dice, yo voy a volver a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados sean expiados. Para que haya un sacrificio y entonces ese sacrificio sea el sustituto, el que se lleve la culpa. ¿Entendió eso? Se lleve la culpa de los pecados. ¿Qué nosotros debemos de hacer, traducido al español del día de hoy? Que nosotros debemos de llevar esos pecados a Cristo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. No solamente apartarnos de ellos, sino que ya somos culpables. Ya somos culpables. ¿Usted entiende la gravedad del asunto? O sea, ya caí, ya soy culpable. Ya estás condenado. Entonces, ahora me estoy apartando, número uno, y número dos, estoy buscando quien se lleve mi culpa. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, en la ley es un cerco que el Señor nos ha dado para nosotros vivir en libertad dentro del cerco. Si usted está viviendo fuera del cerco, siendo creyente, entonces usted tiene que buscar la forma de entrar y pedirle el perdón al Señor porque usted está brincando la tablita. Eso es esto en resumen final. Deuteronomio 6, 13 al 14, un versículo bíblico que tenía pendiente darlo y esto sería como una conclusión casi de esta serie. Y
todavía está dentro de la Torá. Dice Deuteronomio 6, 13 y 14, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás solamente por quién, por su nombre, porque no hay nadie mayor que Él. El pecado está, voy a hacer un paréntesis con esto, porque hay personas que me han preguntado sobre el jurar. El pecado está de jurar por algo menor que va a fallar. Dios es lo superior. Pero lo importante aquí es temerás solo al Señor tu Dios. A Él adorarás. No seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de este pueblo, de los que te rodean. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor y su furor contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. Y como dice Charles Spurgeon, el hombre hace dioses a su propio gusto. Una respuesta cultural que va de la mano de sus propios pecados, ya que no son severos con sus iniquidades. Sigue diciendo Charles Spurgeon, es el rechazo de Dios tal cual es, creando entonces dioses según su idea de cómo deberían de ser, y le dice a esta obra de su imaginación, ese es tu Dios. Pero a nosotros como creyentes nos queda claro que no es inventar dioses, es someternos en amor al único y verdadero Dios. Pongamos nuestros corazones en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Dios, venimos con el corazón en las manos, rotos, oh Dios. Repáralo. Perdona, Señor, nuestros pecados de idolatría. Cada vez descubrimos un ídolo nuevo en nuestros corazones. Cada vez descubrimos más y más cosas que aparecen cuando nos olvidamos de ti, Señor. Aquí está tu pueblo. Que Jesucristo, tu Hijo, Señor, sea una obra de expiación para cada uno de ellos. Y que en esta semana sea una semana determinante y radical, como todos estos ejemplos que nosotros hemos puesto en el día de hoy, para apartarnos de nuestras iniquidades. Hazlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a concluir en este momento con una adoración al Señor, también con unos anuncios y las ofrendas que cada uno de nosotros trajimos para aportar y adorar a nuestro Dios. Pero ninguno deje de hacer el reto, porque la semana que viene los vamos a preguntar aquí. Bien, Dios les bendiga.